El Imperio Bizantino, un imperio que gracias a su ubicación se convirtió en uno de los centros de comercio más importantes de la historia. Para conocer su origen, tenemos que trasladarnos a los últimos siglos del Gran Imperio Romano, específicamente a finales del siglo IV. En estos años, el Imperio Romano no se encontraba en su mejor momento, pues las luchas de poder y las crisis económicas provocaron que este imperio entrara en decadencia. En medio de esa situación, el emperador romano, Teodosio, tomó la decisión de dividir este imperio en dos grandes territorios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. La parte occidental del imperio se desintegró en el siglo V, luego de las invasiones de los pueblos germánicos, pero la parte oriental del imperio no se desintegró. Es más, esta se mantuvo intacta y seguía siendo un estado muy poderoso. Su capital era la ciudad de Constantinopla, una ciudad que había sido fundada por el emperador romano Constantino y que estaba ubicada en las antiguas tierras de Bizancio. Por eso, más adelante, el Imperio Romano de Oriente será conocido como el Imperio Bizantino. Este imperio, a pesar de su división, seguía siendo muy grande, pues estaba conformado por los actuales territorios de países como Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. En el siglo VI, el Imperio de Oriente se encontraba gobernado por Justiniano, uno de sus gobernantes más sobresalientes. Justiniano estaba decidido a recuperar el occidente, para así restaurar el Imperio Romano a lo largo de todo el mar Mediterráneo. Para conseguir esto, contaba con un ejército poderoso, comandado por el general Belisario. Este ejército se trasladó al norte de África y allí, después de dos grandes batallas, vencieron a los vándalos. Luego viajaron a la península itálica y así, en el año 552, vencieron definitivamente a los ostrogodos. De esta manera, el emperador Justiniano consiguió conquistar las tierras del norte de África, Italia y una parte de España, volviéndolas partes de su imperio. Por otra parte, en los tiempos de Justiniano, la capital del imperio, Constantinopla, se convirtió en el centro comercial más grande de Europa, y es que allí se intercambiaban mercancías muy importantes, que se producían en los países orientales y que eran muy solicitadas por Europa. Por ejemplo, por allí pasaban las sedas que provenían de China, también las especias de la India, y además el trigo y las pieles del sur de Rusia. Por eso, el comercio se convirtió en la actividad económica más importante de este imperio. También en esta época se creó un código de leyes que incluía las leyes más importantes que fueron elaboradas durante el Imperio Romano. Este código de leyes se convertirá en la base del sistema legal tanto del Imperio Bizantino como del resto de países europeos. Además, Justiniano inició un proyecto para construir grandes obras públicas, así que ordenó construir nuevos caminos, puentes, murallas, tribunales, escuelas y hospitales, pero también ordenó construir muchísimas iglesias, incluyendo la famosa iglesia de Santa Sofía. Pero, a pesar de que Justiniano consiguió cosas espectaculares, luego de su muerte dejó al imperio en una situación bastante complicada. Tenían un territorio muy extenso que proteger y una crisis económica producida por los gastos militares y la expansión de la plaga. En esta situación, el imperio había quedado muy debilitado y por eso, luego de una serie de ataques externos, este imperio perdería gran parte de su territorio. Los primeros que los atacaron fueron los lombardos, quienes conquistaron una parte de Italia apenas 3 años después de la muerte de Justiniano. Tiempo después, en el siglo VII, el imperio tuvo que enfrentar los ataques de los pueblos persas y los pueblos eslavos. Esos ataques los dejaron aún más debilitados. Por eso, cuando tuvieron que enfrentar la expansión de los pueblos árabes, estos pueblos los derrotaron y tomaron el control de las provincias de Siria y Palestina. Incluso, los árabes intentaron conquistar la capital del imperio, pero la ciudad de Constantinopla, gracias al fuego griego, consiguió resistir.
Finalmente tuvieron que enfrentar a los pueblos búlgaros, quienes derrotaron a las fuerzas del imperio y tomaron el control del valle inferior del Danubio. Después de todos estos enfrentamientos, las fronteras del Imperio Romano de Oriente se habían reducido de gran manera. Ahora solo gobernaban las tierras de Asia Menor y la parte oriental de los Balcanes. En el siglo VIII, poco a poco el latín dejó de ser utilizado en el imperio, y el griego se convirtió en el idioma oficial. Por eso, los historiadores, a partir de este momento, comienzan a llamar al antiguo Imperio Romano de Oriente como el Imperio Bizantino. En este imperio, la religión cristiana era muy importante. De hecho, la mayor parte de la población practicaban el cristianismo. Por esta razón, cuando el emperador León III prohibió el uso de las imágenes y los íconos religiosos, se produjeron muchos enfrentamientos en la sociedad bizantina. El emperador aprovechó esta situación para nombrar al patriarca de Constantinopla como el líder religioso más importante de Oriente. Estas decisiones no fueron bien vistas por la Iglesia Católica Romana. Por eso, desde este momento, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina comenzaron a distanciarse. Tanto así que a lo largo de la historia, el desarrollo de estas dos iglesias fue muy diferente. Por mucho tiempo, el Imperio Bizantino había perdido su antiguo esplendor. Sin embargo, en el siglo X, esto por fin cambiaría, gracias a las políticas que llevaron a cabo los emperadores macedonios. Ellos promovieron las relaciones comerciales con los países de Europa Occidental. Debido a eso, la ciudad de Constantinopla experimentó un gran crecimiento económico. Además, estos emperadores fueron capaces de crear una sociedad ordenada y de recuperar el poder del ejército bizantino. Gracias a eso, se expandieron hacia Bulgaria y vencieron a los pueblos musulmanes en Siria. Pero esta expansión no fue solo militar, sino también cultural, ya que en esta época, pueblos de Europa Oriental, como los serbios, los búlgaros y el príncipe de Kiev, adoptaron el cristianismo bizantino como su religión. De esta manera, en los tiempos del emperador Basilio II, el imperio bizantino viviría su época de mayor esplendor. Siglos después, en el año 1204, la ciudad de Constantinopla fue saqueada. Luego de esto, el imperio bizantino quedó debilitado y entró en un largo proceso de decadencia. Al mismo tiempo, los turcos otomanos, un pueblo de religión musulmana, crecían rápidamente, y ya desde mediados del siglo XIV comenzaron a amenazar las fronteras del imperio bizantino. De tal manera, los otomanos fueron venciendo lentamente a las fuerzas del imperio, tanto así que comenzaron a asediar su capital, la ciudad de Constantinopla. En ese tiempo, ya muchas personas habían huido de Constantinopla, solo quedaba una pequeña parte de su antigua población, de manera que la ciudad estaba casi abandonada cuando tuvo que luchar contra el poderoso ejército otomano, liderado por el sultán Mehmed II y sus temibles jenízaros. Así fue como en el año de 1453 los turcos otomanos lograron romper las defensas de Constantinopla y entraron en ella. El emperador Constantino XI y su guardia cargaron contra los atacantes, pero no pudieron hacer nada y terminaron falleciendo. Así llegaba el final del Imperio Bizantino. La gran basílica de Santa Sofía se transformó en mezquita y la ciudad se rebautizó como Istambul, la nueva capital del Imperio Otomano. La caída de Constantinopla fue un hecho fundamental para la historia moderna, pues debido a esto, los países de Europa Occidental se quedaron sin forma de conectar con Oriente. Por eso, decidieron buscar nuevas rutas que los llevaran a la India. En ese proceso, países como Portugal y España se consiguieron con grandes continentes, que para ellos eran desconocidos. Una historia que seguramente veremos en un próximo video. Ahora me gustaría saber cuál piensas que ha sido el aporte más importante que le ha dejado el Imperio Bizantino al mundo. Escríbeme tu opinión abajo en los comentarios.
Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.